a ir a la palabra de Dios y los invito a abrir su Biblia. ¿Trajeron su Biblia? Tanto. No oí amén ni nada, pero por fe. Mire, imagínense, vamos a la palabra de Dios y esta es el arma más poderosa que existe. Imagínense ir a la guerra sin arma. ¡Auch! ¿Qué? Ni con resortera le ganamos al enemigo. Venimos porque venimos a estudiar su palabra. Amén. Porque dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y todo lo que está aquí es justicia, hermanos. Así de que vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy comenzamos una serie nueva, lo que habla de la lealtad. Y vamos a tomar diferentes temas, por ejemplo, la lealtad. Hoy el título se llama La lealtad será, tu lealtad será probada. Hoy en la mañana iniciamos esta serie con la lealtad de Dios y espero que la escuche y que pueda entender el inicio de esta serie, porque la intención o el propósito de predicar en serie es de entender, cuando Dios nos da un tema, entender el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y muchas cosas en las cuales esa serie nos ayuda a entender, a expandir el conocimiento del tema que Dios quiere que compartamos. Y vamos a estar hablando de la lealtad en el matrimonio, la lealtad como trabajadores, la lealtad como padres, como en tantas áreas que en la amistad también. Entonces, lo opuesto a la lealtad es la deslealtad, o diría alguien más la infidelidad, o alguien más diría la traición. Entonces vamos a aprender esto también en lo opuesto para entender obviamente lo que Dios quiere que aprendamos. Y los invito a abrir su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 23. Y es todo un capítulo, pero nada más vamos a leer un versículo. Pero antes de ir al versículo, déjeme darle el contexto para poder entender esto. Aquí habla cuando el rey Saúl salió a perseguir al rey David, al joven David, para esto él ya había vencido al gigante, ya era un guerrero de Israel, pero el rey Saúl, por envidia, por celos, pues salió a perseguir a David, porque sentía esos celos, porque la gente amaba más a David que a Saúl. Entonces sale a perseguirlo, alguien viene y le dice, ¿sabes de que está David en tal desierto? Entonces él sale a buscarlo. Entonces él llega y acampa. Donde llega y acampa, resulta de que en ese lugar llega la noche, ellos llegan y se sientan, acampan ahí. Y es el lugar, en esas diosidencias que llegan al lugar donde David está, refugiándose allí, escondiéndose, y está junto con sus compañeros de milicia. Pero uno de ellos le dice, mira, Dios te lo puso de pechito, cobra venganza, porque ya para esto Saúl ya había atentado contra la vida de David. Entonces él le dice, guárdeme Dios de que yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová, yo no haría eso. Y le prohíbe a su compañero de que él haga eso. Pero resulta de que ahí donde está el rey Saúl dormido, tiene su lanza ahí clavada en la tierra y tiene como un jarrón de agua. Y le dice, pero toma eso y tráemelo. Entonces se lo toma, lo lleva. Entonces dice la Escritura que ya a distancia David sí le grita al general del rey, Abner, y le dice, oye, ¿por qué has descubierto o por qué no has guardado la vida del rey, al ungido de Jehová? Y le reprende, obviamente que a una distancia muy prudente, porque pues David no era un tonto, él se mantuvo a distancia, pero sí le reclama, ¿por qué has descuidado? Entonces el rey Saúl escucha la voz de David y le dice, ¿eres tú, hijo mío, David?
Entonces le dice, entonces aquí ya comienza la conversación con David. Respondió, mi voz es Rey, Señor mío. En el versículo 18 dice, y dijo, ¿por qué me persigue así mi Señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado. ¿Qué es esto? Una confesión. He pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa ante tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. ¿Qué es esto? Confesión. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Y aquí es donde vamos a radicar el mensaje. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Hasta aquí. Vamos a orar, Señor, para que el Señor nos guíe en su palabra. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a entender, a discernir sobre la lealtad, mi Dios. Ayúdanos para que tu Santo Espíritu nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Habla nuestro espíritu, habla nuestro corazón, habla nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tarde que temprano, nuestra lealtad será probada. Tarde que temprano, puesta a prueba. Algunos saldremos desaprobados, reprobados, y otros saldremos aprobados. Nadie puede decir en sí, yo soy leal o soy fiel, si nunca se ha presentado la oportunidad de ser infiel. Nadie puede decir, yo soy leal. ¿Por qué dices que eres leal? Si no se te has presentado la oportunidad de ser desleal. Y todos en algún momento nuestra lealtad va a ser probada, nuestra fidelidad va a ser probada. Ninguna esposa puede decir yo soy fiel, pues si nunca ha habido una oportunidad de ser infiel. ¿Me explico? Es fiel, obviamente, en las acciones de que nunca ha engañado a su esposo. Pero ¿cómo podría decir que pasó la prueba de la fidelidad si no se ha presentado la ocasión? ¿Me estoy explicando? Creo que se entiende por sentido común, ¿no? Hasta que se presenta la oportunidad, entonces sí podríamos decir, sí, he librado. Hoy en la mañana compartía el ejemplo de José el soñador. José el soñador, ya cuando llegó a la casa de Potifar, pues la esposa lo vio que él tenía gracia, dice que era de hermoso parecer, y resulta que se le insinúa y le dice, acuéstate conmigo. Pero el joven José dijo, ¿cómo pecaría yo delante de Dios y le haría este grande mal a mi patrón? Él fue fiel, fue leal a Dios, fue leal a su patrón. Y aquí vemos ese principio. Porque vemos el ejemplo, por ejemplo, de David, que se le presentó la ocasión de ser infiel y adulteró. Él sí cayó en adulterio. Y es dos ejemplos que vamos a estar hablando más adelante de ello. David dice a Saúl que Dios juzgue conforme a la lealtad de cada uno. A la lealtad. Por eso le dice, mire, cada quien, hermanos, cada quien le va a rendir cuentas a Dios en todas nuestras áreas. Yo recuerdo
esto viene a mi memoria en este momento. Yo recuerdo cuando falleció, ya había fallecido mi padre, después falleció mi madre. Y en ese momento nos reunimos mis hermanos y yo. Entonces, pues no había un testamento. Entonces, yo recuerdo las palabras de mi hermano mayor, quien tuvo la oportunidad o el privilegio de estar cuidando de mi madre. Yo estaba aquí en el norte, otro hermano que está aquí en el norte y está otro hermano allá. Pero él dijo algo que me impresionó y dice, mire, no nos hagamos. Cada quien sabe lo que hizo con sus padres. Y es cierto, ¿o no? Cada quien sabe lo que ha hecho. Y aquí es donde David se presenta, es como decir, Dios, juzga entre Saúl y yo. ¿Quién ha sido leal? David había sido leal a Dios primeramente. Porque nadie puede decir, soy leal en esto, pero en esto no. Y esto habla de integridad. Dios dio testimonio de la integridad de David. Por ejemplo, cuando ya había fallecido David, Dios se le presenta a Salomón y le dice, si fueras de corazón íntegro como anduvo tu padre David. ¿Quién dio testimonio? Dios. Y no estamos hablando de que David haya sido perfecto, porque el estándar de Dios, de la lealtad, de la fidelidad, de la integridad, no se mide conforme a los conceptos humanos, no, sino conforme a su palabra. Mire esto, el Evangelio de Juan dice que todos vamos a ser juzgados por su palabra, no por lo que dice el libro del Mormón, le digo esto con respeto, pero no, él dejó su palabra, no va a ser por el catecismo, no va a ser por el libro de Testigos de Jehová, no, va a ser por la Biblia, la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús. Yo salí de Él y vuelvo a Él, y su palabra no vuelve vacía. Él es la palabra, Él es el verbo encarnado. Entonces Él dijo, yo no hablé mi palabra, sino la palabra que oí de mi Padre. Entonces Él es la palabra. Entonces, cuando menciona que vamos a ser juzgados, dice que Dios le dio, después de la resurrección del Señor Jesucristo y antes de la ascensión, dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad, ¿por qué? Porque Él se humilló, porque Él fue leal al llamado de Dios. Él fue leal al compromiso que tenía delante de su Padre. Él cumplió hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo, más adelante Pablo dice que todos vamos a ser juzgados por aquel varón a quien Dios resucitó de entre los muertos, aquel varón a quien Dios le dio autoridad, la potestad. Ahorita, en este preciso momento, Él está intercediendo por nosotros como abogado. Hay un solo trono, ahí está Dios en su trono celestial. Pero ahorita está intercediendo por nosotros porque sigue estando el fiscal acusador, Satanás, acusándonos de los pecados. Pero también dice, hijitos míos, dice el apóstol Juan, si alguno pecare, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros. Él está abogando por nosotros. Cuando Él intercede por nosotros, Él le dice al Padre, Padre, no mires al pecador, no mires al violador, no mires al asesino, no mires al idólatra, no mires al borracho, mírame a mí, a los que hemos creído en Él. ¿Me explico? Entonces, obviamente que Dios murió por todos, pero no todos creen en Él. Y la condición para ser hijos de Dios es de creer en el sacrificio de Jesús. Ahora, Él intercede por nosotros, pero un día se quitará su vestimenta de abogado y se sentará como juez para juzgar a todo el mundo, a todas las naciones. Y ahí se va a sentar. Por eso hay un solo trono. Dios es uno, sí. Yo salí de Él y vuelvo a Él para juzgar con justo juicio. Amén. Ahora, por eso David dice que juzgue Dios quién ha sido leal, Saúl o yo. Por eso le dice, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Y sabe, en los tiempos de Babilonia, ya después de que había fallecido Nabucodonosor, dice la escritura que apareció una mano escribiendo en la pared para mencionar que juicio
y el rey fue pesado, fue juzgado y dice, y fuiste hallado falto. Dios nos juzgará a todos, hermanos, tarde que temprano. Dice la Escritura que la muerte, dice que está constituido por Dios, que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Ahora, para entender esto, nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, espero que usted haya creído en el sacrificio de Jesús. Cuando usted cree, usted ha creído y por eso se bautizó. ¿Por qué se bautiza? Porque ha creído en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Y lo que le está en esa acción, usted lo que está haciendo, está imitando al Señor en su muerte, sepultura y resurrección. Usted ha decidido morir al mundo. Obviamente que estamos en el mundo, pero hemos decidido morir al mundo, que me sepulten en una tumba de agua y que cuando me levanta el ministro estoy asemejándome a la resurrección de Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Eso es ser cristiano, hermano. Simplemente, no tiene que complicarse mucho la vida. ¿Por qué? Porque está creyendo en el sacrificio perfecto de Cristo. Entonces, ya cuando nosotros creemos, entonces dice que a los que están en Cristo ya no hay condenación. Que ya no, que todos nuestros pecados pasados, Dios los echó a lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido juzgados en Cristo Jesús. Aquí habla de ese juicio donde Jesús toma nuestro juicio. Él se sienta en el banquillo de los acusados, Él lleva nuestra cruz, Él lleva nuestros clavos, Él lleva nuestros azotes. Entonces, si creemos en ese sacrificio, somos justificados delante de Dios. Amén. Ahora, sígame con todo esto, pero dice, Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Y tarde que temprano, un día estaremos delante de Dios. Delante de Dios, y lo que Dios va a ver en nosotros, o va a ver al pecador, o va a ver a su Hijo Jesucristo en nosotros. Si va a ver, Jesús, ¿eres tú Jesús, bendito de mi Padre, pasar al seno del Señor? Pero si ve al pecador, al violador, al idólatra, al borracho, al asesino, a la mentirosa, pues te sigo viendo a ti. Está constituido que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Entonces, nosotros vamos, todos tarde que temprano estaremos delante de Dios y Dios va a mirar si fuimos leales, si fuimos fieles, si fuimos íntegros, no perfectos. Porque nadie alcanzaría la perfección, porque el pecado mora dentro de nosotros. Porque el pecado que no quiero hacer es el que termino haciendo. Lo que quiero hacer es obedecer a Dios, pero termino desobedeciéndole. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos imperfectos. Hemos nacido con esa tendencia al pecado, lo que se conoce como el pecado original. David dice a Saúl que Dios juzgue conforme a la lealtad de cada uno. Esto no significa que Dios nos va a comparar con alguien que estemos pensando nosotros. Por ejemplo, yo no soy como el Chapo, yo no soy como tal presidente, yo no soy como tal narcotraficante, yo no soy como... No. Dios nos va a comparar, nos va a juzgar conforme a su palabra, a Cristo. Él nos dio ejemplo. Entonces, los estándares de Dios son más altos y se rigen por su palabra y por el ejemplo vivo de la lealtad y fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Saúl, vemos que reconoce su pecado, dice, he pecado. ¿Sabe usted que el hijo pródigo también dijo, he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre? Él se arrepintió y vino una conversión. Pero Saúl se arrepintió, pero es simplemente un arrepentimiento movido por un remordimiento. Porque un arrepentimiento sin acciones frutos dignos de arrepentimiento es simplemente palabras huecas. Me arrepiento. ¿Y cuántos no están en las iglesias el día de hoy con un arrepentimiento falso y creen que son cristianos? Algunos creen que son cristianos porque no toman, porque no roban, porque no son idólatras, porque no son esto, porque no son aquello. Pero no, hermanos, no.
porque la Escritura nos lleva a que nosotros podamos entender de que el pecado mora dentro de nosotros, hermanos, y es una lucha que todos tenemos. Saúl reconoce su pecado, su necedad, por eso dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente. ¿Qué es un necio? Un necio es aquella persona que se obstina en hacer lo que sabe que no debe de hacer. Es un necio. Un ignorante es aquel que ignora. Y muchos, por ignorancia, por desconocer las Escrituras, andábamos donde no deberíamos de andar. Amén, hermanos. Mire, todos sabemos lo bueno y lo malo, todos, y no necesitan ni la Biblia para entenderlo, porque todos saben que robar es malo, no, que mentir es malo y que hay consecuencias, y no necesitan ni la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nos capacitó con la conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo, a todos. Todos tenemos una conciencia con la cual Dios nos capacitó. Sin embargo, Saúl reconoce su pecado, su necedad, pero delante de Dios el conocimiento no es suficiente. Muchos pueden decir, sí, he pecado. Faraón dijo, he pecado. Cuando fue confrontado, cuando vio que las plagas habían diezmado casi la población, todas sus riquezas se habían esfumado, se habían perdido, y dijo, he pecado. Y cuando Moisés lo vio, dijo, voy a orar a Dios, pero yo sé que no estás arrepentido. ¿Qué vería en ese hombre? Falsedad, hipocresía. ¿Qué vería Saúl? ¿Qué vería? De hecho, el profeta Samuel, cuando lo confronta y cuando él fue enviado de parte de Dios, el rey Saúl, a que matara a los amalecitas, y no los mató a todos, dejó al rey Amalek. Entonces dice, yo he obedecido la voz de Dios. Dijo, dice Samuel. Dijo, ¿qué es ese balido de ovejas y ese que yo oigo con mis oídos? ¿Se complace Dios en los sacrificios y holocaustos o en el que se obedezca la palabra de Dios? Y él dijo, he pecado. Pero ese arrepentimiento era hueco, porque el arrepentimiento tiene que venir con un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un dolor por haberle fallado a Dios. Un arrepentimiento cuando hay un adulterio tiene que venir con un dolor por lo que le he causado primeramente a Dios y a mi esposa o al esposo. Las consecuencias de que estoy en la cárcel porque he robado, porque me descubrieron, por qué sé yo, que produce un dolor. Eso es lo que trae la conversión. El hijo pródigo sintió un dolor por lo que había hecho. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volveré. No se quedó en palabras, sino que hubo un cambio, una conversión. Por eso Pedro dice, arrepentíos y convertíos. No te quedes en el arrepentimiento, porque ese arrepentimiento puede que esté al nivel solamente de un remordimiento, un dolor porque me descubrieron, un dolor porque mi hija sabe que soy un pedófilo, un dolor porque mi esposo me descubrió ahí en el teléfono, conversaciones que no, un dolor porque mi patrón me descubrió. Es un remordimiento, pero el verdadero arrepentimiento trae un cambio de pensar, un dolor por haberle fallado a Dios. Cuando David fue confrontado por su adulterio, él dijo, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y solamente contra Él he pecado, porque cualquier pecado es primeramente ofender a Dios. Entonces, el conocimiento, el rey Saúl conocía, he pecado. Sí, pero sigues persiguiendo a David, porque no es la primera vez. Ya lo habían encontrado en una cueva también y siguió a perseguirlo después. De nada serviría, ya no voy a tomar, y de repente otra vez tomas. Es que la esposa, es que el patrón, es que Trump, es que cualquier circunstancia. La lealtad habla de aquello de que soy fiel a pesar de que las circunstancias cambien. Porque muchos son leales cuando hay prosperidad.
Pero viene la escasez, viene la enfermedad, viene el vituperio y ya se abandonan la lealtad. Un ladrón no es ladrón porque se le presentó la ocasión, sino que es ladrón porque ya era ladrón. Simplemente no se le ha presentado la ocasión. Es todo. Un adúltero pasa una muchacha, o una adúltera ve a un muchacho y cayó en adulterio. ¿Por qué? Es que se presentó lo que... No te hagas. Ya eras. No eras fiel, no eras leal, no eras íntegro, no eras íntegra en tu matrimonio. ¿Amén, hermanos? Saúl reconoce su pecado, su necedad, pero delante de Dios el conocimiento no es suficiente si no hay un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento sin arrepentimiento es solo un remordimiento y no es suficiente delante de Dios. Son solo palabras que se las lleva el viento. Son castillos de arena que viene el agua, lo tumbó. La lealtad y fidelidad de una persona honesta, aunque se manifiesta en acciones, en un testimonio, surge y se origina en lo más profundo del corazón, de un corazón leal, fiel a los conceptos y valores y principios cristianos. ¿Por qué somos fieles a Dios? Porque creo en Dios. Una persona que no tiene temor a Dios, pues simplemente no le va. ¿Cómo podría ser fiel a alguien que no conoce? ¿Ha visto de esos matrimonios que son arreglados allá del Medio Oriente, que ya están comprometidos, casi se casan por correo? ¿Cómo podría ser fiel a alguien que no ama, que no conoce? El amar, hermanos, es una decisión. Cada quien decide. Tú decides amar o no amar, amar o odiar. Tú decides. Tú decides ser leal, ser fiel. La lealtad, hermanos, puede ser de que las circunstancias cambien. ¿Cuántos? Lo digo esto con mucho respeto, porque no conozco de algunos de ustedes su trasfondo, y por eso me da la libertad de decirlo, para no aludir a alguien en específico. Pero muchos ya vienen de otros matrimonios. Pero resulta de que, si al menos se casaron legalmente, escucharon esa frase de en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. ¿Y por qué es que una persona abandonaría a su esposo o a su esposa? Por no ser leales, por no ser fieles. Y no estamos hablando de que tal vez se fue con otro hombre o con otra mujer. No fue fiel, no fue leal al pacto. El matrimonio es un pacto. Dios hizo un pacto, un nuevo pacto en su sangre. Creer en el sacrificio de Cristo. Por eso dice: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia, quien se entregó por ella, habiéndola purificado por el lavamiento con su palabra. Entonces es ser un pacto. Pero una persona que es desleal va a ser infiel y va a abandonar, va a desertar, va a apostatar. La apostasía significa divorciarse. Nadie se puede divorciar si no ha estado casado. La apostasía habla de los que están adentro, hermanos. La apostasía no es de allá afuera. Allá no son apostas, allá son gentiles, son hijos del diablo, son los cabras, como usted lo quiera llamar, según la Biblia. ¿Amén? No vamos a ofender a nadie. Pero o son hijos de Dios o somos hijos de Dios o hijos del diablo. No hay de otra. No hay punto intermedio. Pero el hecho es de que una persona no puede ser apóstata si no ha estado dentro de la iglesia. Amén. Si no estudia apostasía. ¿Qué significa apostasía? Ahí le va a salir todo lo que significa. Una persona no puede ser divorciada si no ha sido casada primero. Una persona no puede perder su salvación si no ha tenido la salvación. Pierde la salvación porque tenía la salvación, perdió algo que tenía. Pero alguien que no ha creído en el sacrificio de Cristo, ¿cómo puede perder algo que no tenía? No era. ¿Me explico? Simplemente era un creyente. Y hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo. La iglesia está llena de creyentes. Este lugar está lleno de creyentes.
Ahora, solo Dios sabe. Yo no sé si usted es solamente un creyente o ya es un hijo de Dios, que ya nació de nuevo. Porque el alzar la mano cuando el pastor dice, ¿quién quiere ser hijo de Dios? Pues todos levantan la mano. ¿Quién quiere ser prosperado? ¿Quién quiere salir de sus problemas? Pues todos. ¿Quién quiere parar de sufrir? Pues todos. Pero quien le diga, ¿quién quiere nacer de nuevo? ¿Qué es eso? Tienes que entender por qué necesitas nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Soy creyente, pues eres creyente. Muchos me dirán aquel día, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. No te conozco. ¿Estaban fuera? No, estaban adentro. Por eso hace la comparación. En esto comparar un hombre prudente que oyó e hizo. Que no solamente se quedó en las acciones de que he pecado. No, tiene que venir con un cambio, una conversión. David fue leal a Dios primeramente porque sabía de la justicia de Dios, que la venganza le pertenece a Él. Cuando nosotros tomamos la venganza en nuestras manos, es robarle algo a Dios, porque la venganza es de Él, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si usted toma una acción de venganza, le está robando a Dios. ¿Me estoy explicando? ¿No? Usted apele a la justicia de Dios. Es que es injusto lo que me están haciendo. Apela a la justicia de Dios. Él juzgará con justo juicio. Él te va a pesar si eres leal tú o desleal el otro. O la otra. ¿Me explico, hermanos? Está sencillo, no es de complicarnos mucho la vida. Por eso David llama a juicio, que juzgue Dios quién es leal, si tú o yo. Sí, a ver, Saúl, ¿quién es leal a Dios? Y David fue justo porque le perdonó la vida. Él no tomó la venganza en sus manos. No, esto es de Dios. Y pague Dios a cada uno según sus obras. Aunque haya quien lo quiera justificar, rebajando los estándares de Dios. Mire que el compañero de David le dijo, mira, Dios te lo puso de pechito. Toma venganza. Y parecería muy bien cuando alguien diría, mira, vamos a decir, una situación en tu trabajo que puedes poner horas de más, que crees que nadie se va a dar cuenta, o que recibiste una llamada, o qué sé yo, algo, y ahí se te puede hacer muy fácil caer en la tentación. Nadie puede decir que es fiel hasta que no se presenta la tentación. Y a David se le presentó la tentación. Y hubo alguien quien le dijo, mira, Dios te lo puso de pechito. Toma venganza. Así como podrán venir algunos familiares, amigos, inclusive algunos en la iglesia. Desquítate. ¿Y qué dice la Biblia? Mía es la venganza, yo pagaré. Apelemos al justo juicio de Dios. Que Dios no va a tener por inocente el culpable. Pero ¿qué cree? Nunca va a tener por culpable al que es inocente, porque sus juicios son justos. ¿Amén, hermanos? ¿Ve que no es complicado? Bueno, eso lo dice el pastor. No, es que no es complicado. Trato de enseñarlo lo más sencillo posible, porque el evangelio no es complicado, hermanos. Lo complicamos a veces los pastores. Lo complicamos a veces con griego, arameo y todo eso. Ahora, no quiere decir que no podamos enseñarlo con todo, una escatología en un exégesis de una escritura, sino que no debe de ser tan complicado. ¿Cómo podemos aplicar, por ejemplo, la enseñanza del día de hoy a mi diario vivir? Pues siendo leales, porque todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Habrá algunos que querrán justificar aún nuestro pecado. Te lo mereces, pastor, diría alguno. O usted y yo no podemos decir, Dios sabe que necesito este dinero. Te lo robaste. Delante de Dios es robo. ¿Amén, hermanos? Dios me concedió la venganza. Hasta hay un canto, ¿no? Qué bonito es la venganza cuando Dios no la concede. Dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Dios quiere que seas feliz, diría algún otro. Dios quiere que seas feliz. Puedes amar a dos mujeres. No, eso es adulterio.
Dios es testigo de lo que te hicieron. ¿Usted en verdad cree que es así? ¿De que podemos hacer de la palabra de Dios como cualquier cosa? No, hermanos, es la palabra de Dios. Y todos vamos a ser juzgados conforme a su palabra, a lo que ya está escrito. Por el amor de Dios, no se vuelva abogado de la carne o del diablo. Algunos quieren justificar sus acciones porque están abogando por su carne. Y nos volvemos abogados del diablo. No, es que te lo mereces. No, hermanos, todos vamos a ser juzgados, vamos a ser pesados delante de Dios. Y la báscula sigue siendo la misma, la palabra de Dios. Discierna cuando los que le dicen ser sus amigos le aconsejan a hacer algún pecado. Porque siempre va a haber un roto para un descosido, hermano. Siempre. Yo que tú no me dejaba. Y así empiezan. Usted no es el roto de nadie, ni el descosido de alguien tampoco. Obedezca a Dios, aunque las circunstancias cambien. Sea leal, porque es ahí donde se muestra la lealtad, porque va a ser probado. Todos, hermanos, en algún momento vamos a ser probados, todos. Muchos son infieles en el matrimonio porque saben o piensan que no los ve el cónyuge o sus hijos. Porque qué vergüenza que mis hijos se den cuenta que soy una adúltera. Qué vergüenza. Qué vergüenza que la congregación sepa que soy un adúltero. Qué vergüenza. Y hay algunos que ya están perdiendo la vergüenza, que hasta se exhiben y presumen. Muchos son ladrones y desleales en su trabajo porque creen que el patrón no los ve. ¿Y sabía que hay cámaras ya donde quiera? Aquí, mire, ya hay cámaras. Salude. No es cierto, hermanos. Muchos creen que, mire, aquí está el video. Saliste con las cajas así llenas de material que sobró. Robo es robo, hermanos. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Muchos son desleales con el pastor santo, con los hermanos, con sus responsabilidades, porque creen que no los ve. Pero ¿qué creen? Dios todo lo ve. Y un día seremos juzgados por nuestra lealtad a Él y a los demás. Había un hombre que cada año iba y robaba la parcela de sus vecinos. Y un día iba con su hijita y le dijo: échame aguas, que nadie nos mire. Y entonces el hombre empezó a cortar de la parcela de sus vecinos para echar a su camioneta. Y le dijo a la niña: te están viendo. Y corre a esconderse. ¿Dónde? Te están viendo. Pues no ve a nadie, sigue robando. Te están viendo, papá. Y corre otra vez, se esconde. ¿Dónde? No ve a nadie. Y sigue robando. Te están viendo, papá. Aquel hombre que llevó a sus niños al circo y llegó a la puerta ahí para comprar los boletos y le dijo: ¿qué cuestan los boletos? Pues a los adultos 10, a los niños 5, pero si son menores de 5 años, pues es gratis. Y ve a su hijo: deme uno de adulto y dos para niño. Y le dice el que atendía, dice: mire, este tiene 6 y este tiene 7. Dice: pues los dos parecen igual. Si usted me hubiera dicho que él tiene 5, yo se lo creía. Dijo: sí, tal vez yo pude haber hecho eso, pero mis hijos saben. ¿Qué testimonio estamos dando si somos leales delante? Mire, nuestros hijos saben si somos leales a Dios o no. ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son testigos cómo hablamos, cómo vivimos, cómo nos comportamos. ¿O no? Nadie que ama de verdad traicionará a quien dice amar de verdad. Jesús nos ama y nunca nos ha traicionado. Nunca. David amaba a Dios y era amado por Dios.
David honraba a Dios y Dios lo bendecía y lo exaltaba a su tiempo. Dios bendijo la obediencia, Dios bendijo la fe, la lealtad que tuvo ese jovencito pastor para enfrentar a Goliat. Porque él no se atribuyó un beneficio, dijo no. Hoy Dios entregará a los filisteos en manos de los israelitas. Y toda esta congregación sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué es eso? Fe, lealtad. Y Dios lo fortaleció. Le dio entendimiento, le dio sabiduría, le dio la estrategia, cómo enfrentar a su gigante. Dios es fiel. Dios bendijo y a su momento exaltó a David. Llegó a ser el mejor rey que ha existido en Israel. A David se le conoce más porque todos hemos oído de la hazaña de enfrentar y vencer al gigante Goliat. Su amor, su temor y conocimiento a Dios lo hacía entender quién es Dios y quién era él delante de Dios. Y ese conocimiento lo fortaleció en la fe para ser leal y vencer sus temores y a sus adversarios. Sin embargo, su historia, su testimonio fue opacado por un pecado que se originó primeramente en su corazón cuando cayó en adulterio. Después de ahí fue el autor intelectual del asesinato del esposo de la adúltera, porque también ella estaba casada. Los dos fueron adúlteros. Y ahí preparó todo para que asesinaran a Urías. Eso es algo cruel, hermanos. Deje usted de la crueldad, la maldad que se gestó en David. Y todo tiene un inicio, hermanos. Todo tiene un comienzo. Empieza con poquito a poquito. La amargura crece, hermanos. El resentimiento es un sentimiento que se multiplica, se hace resentimiento. Después se hace una amargura. Y dice la Escritura, dice, mirad bien, que no dejen que una raíz de amargura crezca, porque muchos van a ser contaminados. Y pone el ejemplo de Esaú. Creció amargado ese hombre. Ahora, mire esto. David es conocido, luego David y Goliat. Todo el mundo conoce, hasta los niños en la escuela dominical conocen de David y Goliat. Pero imagínense que su historia fue manchada por ese pecado del adulterio. Fue desleal primeramente a Dios, fue desleal a su esposa, fue desleal a su reino, fue desleal a su nación. ¿Y cómo fue acumulando pecados? Un sinfín de pecados. Aunque se arrepintió genuinamente, la Escritura nos da testimonio y Dios lo perdonó, porque hubo un arrepentimiento genuino. Lea el Salmo 51, el Salmo 32, que nos habla del arrepentimiento de David. Y fue resultado, y fue restaurado, pagó las consecuencias de su deslealtad. ¿Cómo? Pues cuando todos sus hijos pagaron con su vida. Porque recuerde esa parábola cuando viene el profeta Natán y lo confronta y dice, oye, dime algo, un hombre que tenía muchas ovejas, pero había otro hombre que tenía una sola corderita. Y vino un visitante, el enemigo, Satanás, vino a incitar. Entonces dice, y aquel hombre rico no tomó una de sus ovejas, sino tomó la corderita de aquel hombre, quien dormía con ella, comía con ella, convivía. Dice, entonces David sale la justicia de Dios, de la justicia intrínseca en todo ser humano de David, y dice, ese hombre debe de pagar 4 veces. Ese hombre eres tú, David. Y así como has dicho, así lo pagarán tus hijos. La muerte de sus hijos. Bueno, son consecuencias de malas decisiones. Y todo esto se escribió, hermanos, para nuestra enseñanza. Todos fallamos una prueba o más pruebas, porque somos humanos e imperfectos, y lamentablemente para muchos no importa todo lo bueno que hayas hecho por ellos. Los desleales e infieles te van a recordar por tu falta, como ellos se considerarán, no, yo no soy tan aquello, yo no soy tan mentiroso, yo no soy tan eso, tan aquello, y se podrán comparar, pero
como dije, dice la Escritura que todos vamos a ser juzgados por la palabra de Dios, no por los estándares del mundo. Pero lamentablemente todos los seres humanos somos injustos y lamentablemente juzgamos no como empezamos, sino lamentablemente a veces cómo terminamos. Bueno, el hecho es de que no importa lo que hayamos hecho para algunas personas, cuántas veces les ayudamos, cuántas veces oramos por ellos, cuántas veces estuvimos con ellos, aunque ellos hayan fallado. Una persona desleal siempre te va a recordar por tu falta. Y lo peor, que saldrá a contaminar tu ministerio o lo que tú hayas hecho, las acciones en la familia, lo que haya sido. Pero curiosamente, en los tiempos de David, nadie culpó a Dios por la falta de David. Todos supieron de que David había sido el responsable de sus acciones, no podían culpar a Dios. Pero muchos hoy culpan a Dios por los errores de un cristiano, o peor, de un pastor. Los pastores somos seres humanos y somos imperfectos y cometemos errores también. ¿Amén, pastor? Sí, amén, diría yo. Pero lamentablemente que el juicio del mundo no es lo mismo que Dios. Ya expliqué de que si nos arrepentimos viene una restauración, porque como pastores podemos fallar, no deberíamos, pero somos humanos. Ahora, eso no significa de que Dios no nos dé la oportunidad de arrepentirnos y de que seamos restaurados, inclusive algunos nuevamente para el ministerio. En mi labor como pastor regional, pues he tenido que disciplinar a algunos pastores y llevarlos a la restauración, porque la restauración tiene el lema o tiene el propósito de restaurar, no de destruir. ¿De qué serviría? Te me vas de aquí, correr. No, al contrario, ¿entendiste lo que hiciste? Y si hay un dolor por lo que ellos hicieron, lo que haya sido en el ministerio, pues restaurarlo. Como dice la Escritura, Pablo dice, los que son sabios y entendidos, a los ancianos, Pablo dice, si alguien cae en una falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú digas en esto y caigas en lo mismo. Una balanza, y todo tiene que tener un equilibrio, hermanos. Hay muchos deportistas que se les recuerda no por sus proezas, sino por sus errores. Por ejemplo, imagínense, qué sé yo, el mejor bateador, y resulta que el último que iba para el campeonato lo poncharon. La gente no lo va a recordar por su récord de lo que tenía, sino por ese ponche. Yo recuerdo que en la selección mexicana, Hugo Sánchez, uno de los mejores deportistas que ha dado esa nación, pues falló un penal. No una vez, sino 2 o 3 veces falló un penal. Falló un penal en un campeonato. Y la gente lo crucificó. Y lo recuerdan por esa falta, más bien cuando no metió el gol. Cuando lo tenían como el David de su nación y falló. Y la gente lo recuerda porque falló, no por todos los goles que metió. Algunos boxeadores, cuando no se retiran a su tiempo, cuando ya por la edad, por lo que es su rendimiento ya no es lo mismo y que quieren estar ahí de tercos todavía, vuelve a pelear Tyson y le ponen su noqueada. La gente no va a recordar sus cinturones, sino la noqueada que le dieron, porque todo tiene un tiempo, hermanos. Algunos porque perdieron su carrera, porque perdió su equipo favorito, lo abandonó. Hay algunos que se cambian de camiseta cada año. Hoy le voy a las Chivas y andan bien Chivas, pero perdió, andan mal y son desleales y se van al otro equipo. Ahora son Águilas y luego son Santos y luego son Diablos y ahí se la llevan. ¿Por qué? Porque no son leales. Hay algunos, yo recuerdo en una ocasión, en una conversación, hablando de un pastor íntegro,
no perfecto, sino honesto, íntegro, pasó una situación de tal manera que yo le hablé a mi pastor, fíjate Chuy que está pasando esto, porque resulta que esto no hizo nada mal, al contrario, hizo algo bueno, y yo di testimonio de eso. Mira, el pastor así, así, así. Y dijo el pastor Chuy, mira, aquí es donde nos vamos a ver quién tiene la camiseta puesta. Porque hay unos que cambian. Hoy soy del sábado, hoy soy del viernes, hoy soy del hoy soy... Unos cambian de partido político por cualquier cosa y no son leales a las convicciones de su partido. ¿Me explico, hermanos? Sí, ahora soy de esto y soy del rojo y soy del azul. Total, no tienen convicciones. Una persona de convicciones es leal a sus convicciones, hermano. Una persona cristiana debe de ser dirigido por las convicciones, los principios y valores cristianos. Nada de que hoy sí y hoy no, hoy sí, hoy no. Hoy domingo soy cristiano y mañana lunes, ahí me ven. No, hermanos, es ser leales, aunque no nos vean. Porque David estaba en una cueva, nadie lo veía, todos estaban dormidos. Porque dice la Escritura que Dios hizo caer un sueño profundo a todos, inclusive al rey. Él tenía la oportunidad, nadie lo veía, pero la lealtad es me vean o no me vean. La integridad es me vean o no me vean. La honestidad es me vean o no me vean. Muchos son leales a su patrón porque lo están viendo. Ahí viene el patrón y hasta le asusten. Pero se va el patrón, ya se fue. Y oye, ¿qué pasó con el ángel? No son leales, no son íntegros en su trabajo. No dígame. David perdonó a Saúl por temor a Dios, porque es lo que menciona, ay de mí si yo tocara el ungido de Jehová antes que al rey. O sea, lo perdonó obviamente porque había un temor a Dios y obviamente un respeto a su rey, al ungido de Jehová. No tomó la venganza en sus manos por ser leal a Dios antes que al ungido de Jehová. ¿Por qué no matamos? Es una pregunta. ¿Por qué no robamos? ¿Por qué no violamos? ¿Por qué no nos emborrachamos? ¿Por qué no vemos pornografía? ¿Por qué no nos postramos a imágenes? ¿Por qué no hacemos lo que quisiéramos? Por temor a Dios. Porque si usted practica esto, es porque no tiene temor a Dios. No hay un dolor por el pecado. Mire, el Espíritu Santo que mora en nosotros dice que lo entristecemos cuando no obedecemos su palabra. ¿Ha visto la caricatura esa donde está el diablillo y está el angelito? Haga de cuenta el angelito, le dice, no te lo comas, no te lo robes, no te lo lleves. Y el diablillo, cómetelo, róbatelo, llévatelo. Y ahí está, incitándonos. Pero cuando no le hacemos caso a Dios, al Espíritu Santo, dice que lo compungimos, lo entristecemos. Entonces, por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? Porque la carne la que tenía que crucificar. Dice el Señor Jesucristo, el Espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. ¿Qué tenemos que fortalecer? ¿La carne? No, fortalecer el Espíritu para machacar la carne. Recuerde que algunos practicaban estas cosas. Pablo le dice a los corintios, les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Significa no pequen. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es palabra de Dios. Y esto erais algunos. ¿Quién le está diciendo? A los cristianos que ya se habían arrepentido. Porque dice, erais algunos. Dice, y esto erais algunos.
Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eran salvos. ¿Pero cómo andaban? Pues como adúlteros, como idólatras, como borrachos, como los que se echan con varones. Miren, hermanos, todos, ¿usted cree que Dios los salvó para vaciar el infierno? No, Dios los salvó porque usted era pecador y pecadora, ¿o no? Si no, ¿de qué chiste tiene? Vengamos, comamos y sigamos pecando. No, tiene que haber un dolor por el pecado que hemos cometido, reconociendo que Él vino a salvarnos, Él vino a salvar lo que se había perdido. Lo opuesto a la lealtad es la deslealtad. La infidelidad es la traición por una infidelidad. Y la traición comienza cuando nadie me ve. Como David tuvo la oportunidad de ser desleal a Dios y a su rey en esa cueva, cuando nadie lo veía, en una cueva. Y muchos creen que están en una cueva. Nadie me ve, pero Dios nos ve. Y muchos son infieles allí donde nadie los ve. Ahora, cuando dice que habla de aquellos que oraban en lo público, allá están orando largas oraciones, dice el Señor Jesucristo, mira, cuando ores, no seas como los hipócritas que hacen largas oraciones, sino que cuando oras, entra en tu aposento donde nadie te ve. Ahora, no quiere decir que no podamos hacer oraciones públicas, no estoy diciendo eso, sino, y todavía puede ser ahí en un rincón, ahí en tu casa, ahí donde nadie te ve, pero más allá de eso, es allí donde nadie lo ve, donde en el corazón. Donde el pecado comienza, donde en el corazón. Donde la lealtad comienza, donde en el corazón, hermanos. Porque mire, puede haber adulterio sin haber fornicación. ¿Sí entiendes eso? La infidelidad no tiene que ser, porque puede ser, mire, imagine esto, aquella ama de casa, aquella esposa que prepara la comida para su marido, para sus hijos, los atiende bien, los educa bien, llega el esposo de su trabajo, lo atiende bien, le tiene ahí su ropa para después de bañarse, le tiene su comida preparada, pero el día llega la noche y está pensando en otro. ¿Es adulterio o no? Al hombre que le dice, mira, si tú miras a una mujer y la desnudas, ya adulteraste con ella. Porque ¿dónde comienza? Ahí donde nadie lo ve. Allí que creen que están en una cueva. En el corazón, en su matrimonio, en su trabajo, en su familia, en la iglesia. Y muchos son infieles alzando sus manos, alabando a Dios con sus labios, honrando, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor, porque en vano me honran, dice el Señor. No hablo de perfección, hermanos, sino de ser íntegros, ser leales, a pesar de ser pecadores. David no era perfecto, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin duda era un hombre íntegro y tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y cuando falló también se arrepintió. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero debemos de tener la humildad para reconocer nuestras faltas y permitir que la justicia de Dios obre en nuestros corazones. Les recomiendo, escuchen la enseñanza del día de hoy. Puse la comparación de Pedro y de Judas, la lealtad de uno y la deslealtad del otro. La lealtad a Dios es una acción basada a una determinación por convicción en principios y valores cristianos y que no cambian aunque las circunstancias cambien. Es la fidelidad a aquello a lo que nos hemos comprometido con Dios. Es un pacto que hacemos con Dios. Dios es un Dios de pactos. Ahora recuerde esto, de que el que hace el pacto es Dios. Dios no recibe nuestros pactos, porque si Él recibiera nuestros pactos, Él se vería obligado si rompemos el pacto, a llevar juicio.
Él es el Dios de pactos, un nuevo pacto. Habla de nuevo pacto. Los mandamientos eran pactos. El matrimonio, hermanos, es un pacto de fidelidad. Y la Escritura dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Pero fiel a qué? A lo que Él ya dijo. Que si alguno de nosotros le negáremos, Él también nos negará. ¿Por qué le negaría a alguien a Jesús? Uno, porque no le conoce. Dos, porque apostató. Abandonó al Señor, se divorció del Señor. Él es nuestro esposo, Él es el esposo de la iglesia. A veces hemos dicho al Señor, úsame, Señor. ¿Quién ha dicho? Y más a veces en la adoración, en los cantos. Envíame a mí, Señor, heme aquí, y hasta lo cantamos. Envíame a mí. Y se oye muy romántico, muy devocional. Y no es que esté mal, no. Pero tiene que haber una convicción, no simplemente es que sea palabra. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, enséñame? Pero ¿cómo conoceríamos, por ejemplo, al Dios proveedor si no pasamos por una escasez? ¿Cómo conoceríamos al Dios sanador si no nos enfermamos? Amén, hermanos. Él quiere enseñarnos y muchas veces, mire, hay veces de que en la escuela nos enseñaron, nos enseñaban el principio y después nos hacían la prueba. Pero en Dios no siempre es así. Hay veces que Dios nos envía la prueba. Y ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Por qué? Porque tal vez, mire, hay cosas que yo no las entiendo. Y hay cosas que ahora digo, ya entendí. ¿Por qué? Porque tal vez mi conocimiento no me alcanzaba para discernir aquellas verdades que no entendía antes. Ahora puedo hablarle de Apocalipsis porque en aquel tiempo yo quise enseñarlo y pues me faltaba mucho. Estudio, preparación, devoción, qué sé yo. Ahora ya compartí toda una serie. Y para mí se me hizo más claro entenderlo porque en aquel tiempo no era mi tiempo todavía. Ahora puedo decir, ya lo expliqué, lo entiendo. Y de lo recibido lo doy, lo comparto. Ahora, hablando de escatología, todo tiene un tiempo, hermanos. Ya, hay algunos que se van en el avión y todo el tiempo hablan de escatología. Pero no, todo tiene un tiempo, porque también está en la Escritura, porque dijo Pablo, porque no les he rehusado todo el consejo de la palabra de Dios. Y Apocalipsis, que cree, también está en la Biblia. Y muchos pastores no enseñan Apocalipsis porque no quieren pasar el tiempo en el estudio. Ahora, tampoco es que me estoy exaltando, no. Le digo que yo no lo entendía en un tiempo. Hasta que vino la revelación, el entendimiento, el estudio, la preparación, tenía que. Esto no sale en conferencia, hermanos. Tenía que poner mi parte. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor, úsame, Señor, envíame a mí, enséñame? Añadiendo un aunque. ¿Cuántas veces no? Aunque todos estos te dejaron, yo no te dejaré, Señor, dijo Pedro. Todos estos te van a abandonar. Y le dijo el Señor, ay, Pedrito, no has entendido. ¿Sabes que Satanás me pidió permiso para zarandearte? ¿Y qué crees? ¿Qué, Señor? Le di permiso. Pero cuando regreses, confirma a tus hermanos. ¿Qué le estaba garantizando? He rogado que tu fe no falte. Y cuando regrese, está garantizando, vas a regresar, Pedrito. Pero Satanás te va a dar una zarandeada. ¿Por qué? Porque ese carácter impulsivo que él tenía, no, necesitas aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, Pedrito. Y hay muchas Pedritas, hay muchos Pedritos que necesitan ese proceso, que no lo entienden, en todo se alborotan, en todo se meten, en todo están alegando, cuestionando de todo. No lo entiendes, ahí te va la prueba. Y si no la pasamos la prueba, hermano, después la prueba se vuelve más difícil. ¿Cuántos reprobaron un examen en la escuela? Ustedes no, yo sí. ¿Y qué creen? La prueba se volvió más difícil y más difícil hasta que estudié, entonces ya. Pues así es, hermanos. Aunque, ¿cuántas veces le dijimos al Señor, úsame? Aunque estos te negaren, yo te seguiré. Aunque
un ejército acampe contra mí, yo te seguiré. Pero muchos no fuimos leales, muchos no pasamos la prueba y muchos fuimos aprobados porque entendimos la prueba. Aquí cada quien, hermanos, cada quien le va a rendir cuentas a Dios. Existen otros aunque no haya vacas ni ovejas en el corral, aunque la higuera no florezca, aunque haya una pandemia, yo te seguiré, Señor. Yo te serviré, Señor. Úsame. ¿Cuántas veces nos dijo o le dijimos al Señor, aunque mi padre y mi madre me dejare? Muchos no abandonan o abandonan al Señor por su cultura, por sus tradiciones. Es que está la religión que me dejaron mis padres y siguen ahí. Pero un día que esté delante de Dios no va a estar ni su papá ni su mamá. Va a estar usted solito, solita delante de Dios. Y Él va a decir, ¿qué hiciste con mi palabra? No, que el catecismo. No, ¿qué hiciste con mi palabra? No, pero es que Mahoma, ¿qué hiciste con mi palabra? Porque usted cree que Jesús se subió nada más para traernos la salvación. No, hubo un precio que se pagó. Y Dios sufrió, el amor es sufrido, y Dios sufrió cuando estaban azotando a su hijo. Y el menospreciar a su hijo por el sacrificio que hizo, imagínese alguien que diga que cree en el purgatorio, lo digo con mucho respeto, pero imagínese el sacrificio de Jesús. Lo azotaron, lo escupieron, lo abofetearon, lo crucificaron, se burlaron de él, y ahora resulta que con 1, 2, 3 rezos lo saqué del infierno. No hay nada más absurdo, según las Escrituras, que pueda ser cierto eso. Un día estaremos delante de Dios y quien nos va a juzgar es Cristo Jesús. Un día, hermanos, tarde que temprano, porque está constituido que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Y David está diciendo, hazme juicio y pesa a ver quién es leal, si Saúl o yo. Ahora, no es para compararnos con los demás, hermanos. No, yo sí vengo a la iglesia, yo sí hago, yo sí doy, yo sí. No. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Aunque mi padre y mi madre me dejare, Jehová me recogerá. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque ande en valle de sombras, no temeré mal alguno, porque tu vara, tu palabra, tu callado me infundirán aliento. Porque la fidelidad va más allá de solo palabras, como en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Va más allá. Espérese cuando venga la enseñanza de la lealtad en el matrimonio. Y lo voy a enseñar con mucho respeto, por supuesto. Y no porque pretendamos, somos los más fieles. No, hermanos, somos imperfectos, somos humanos. Pero dejemos que la palabra de Dios nos hable a nuestro corazón. Un día tu lealtad a Dios será probada. Algunos aprobarán y otros reprobarán. Pero sí o sí, tu fidelidad va a ser probada. Tu lealtad. Como la lealtad de Daniel, el profeta Daniel, cuando hubo un edicto del rey Darío, que todo aquel que orara a su Dios fuera echado al foso de los leones. Tenían que adorarlo a él o a su Dios. Y aquí se enfrentó el profeta Daniel a su fidelidad, a la prueba. ¿Qué vas a hacer, Daniel? Y dice que él no se avergonzó, abrió las puertas de su ventana y volteando a Jerusalén se puso a orar. Los demás fueron testigos, pero él no se avergonzó del Señor. Ay de aquel que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Su fe fue probada, como Abraham. Abraham, su fe fue probada. Él es el padre de la fe y creció, caminó con Dios. Y creyó, caía, bajaba, se levantaba, mentía, luego se arrepentía, seguía, porque estaba en ese proceso. Y dice la Escritura, dice, y Dios llamó a Abraham para probarlo, para ver su lealtad, para ver su fidelidad. Y Dios le dijo a Abraham, él dijo, heme aquí, Señor, entrégame a tu hijo, Isaac.
Ismael. No, entrégame al que amas. Dios te va a pedir lo que amas para ver tu fidelidad. ¿A quién amas? Y todo aquel que ama padre, madre e hijos más que a mí no es digno de mí, dice el Señor. Y su fe fue probada y pasó la prueba. ¿Se imagina la lealtad de los 3 hebreos cuando, por otro edicto del rey Nabucodonosor, que quien no se postrare ante la imagen cuando sonara el zumbido de las flautas y de los tamboriles, y si no se postraran, iban a ser echados al foso de los leones? Su fe fue probada. Y él dijo, no nos postramos. Que toque otra vez. No, ni le toques ahí, están desafinados. Y le dice, mira, no hay necesidad que hagas eso, porque desde ahorita te decimos, no nos postraremos, porque al Dios a quien ofrecemos, al Dios de Israel, solamente a Él nos postraremos y Él nos puede salvar. Y si aún no nos salvare, no nos postraremos. ¿Qué es eso? Convicciones, lealtad. Aunque la lealtad de José fue probada cuando vino la tentación de la mujer de Potifar. La lealtad de Moisés, la lealtad de David, la lealtad de Pedro, la de Pablo, aún la lealtad de Jesús, hermanos. Explíqueme esa, pastor. Bueno, dice la Escritura que antes de que comenzara su ministerio, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, para ser probado. Porque ni usted, ni yo, ni Jesús puede decir soy fiel si no se ha presentado la tentación. Usted no puede decir yo soy fiel a mi esposa en todo si no se presenta la tentación en el teléfono, en el iPad, en la película, en todo eso. En el mall, en las tiendas, ¿o no? Usted no puede decir yo soy fiel a mi marido si no se ha presentado la tentación, hermanos. Amén. Le digo esto con mucho respeto. Ahora, igual, ¿cómo podría decir usted que no es un ladrón porque no se le presentaba la ocasión? Pero si se presenta la ocasión, muchos van a decir, ah, caray, pues a quién le dan pan que llore, y quizás cayeron. Es que la ocasión hizo al ladrón. No, salió lo que eras tú. Vino y robaste porque esa es tu naturaleza. La lealtad de Jesús en el desierto, dice la Escritura que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, dice el escritor de Hebreos. Pero dice la Escritura que no se le halló pecado en su boca, mentira en su boca. Pasó la prueba, la muerte no lo pudo retener. Porque si él hubiera pecado, la muerte lo hubiera retenido y allí estuviera en el infierno. ¿Por qué resucitó? Porque la muerte no lo pudo retener, porque no había cometido pecado, porque la paga del pecado es muerte. Él tomó tu muerte y la crucificó. Él tomó tu carne y la crucificó. ¿Sabes por qué quedó suspendido entre la tierra y el cielo? Porque no tocó el cielo ni tocó la tierra, porque Él es el único medio de salvación. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el día que el Hijo del Hombre se ha levantado, a todos atraeré a mí, pero cada quien decide. Su tentación, su lealtad, su fidelidad va a ser probada. Ejemplo nos dejó Jesús para seguir sus pasos. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es esto? Lealtad. ¿A quién? Al Padre. Por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre, por su fidelidad, por su lealtad. Ejemplo nos dejó, por eso lo estamos leyendo. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora déjeme decirle que usted no puede en sus fuerzas, es imposible. Usted terminará traicionando a Jesús, terminará siendo desleal, terminará siendo infiel. ¿Cómo es que ahora puede hacerlo? Porque ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y los de allá afuera. Los que no pueden, quieren pero no pueden. Quieren dejar de tomar pero no pueden. Quieren dejar las drogas pero no pueden. Quieren dejar la pornografía pero no pueden. Quieren dejar el adulterio pero no pueden. Son desleales, son infieles porque esa es su naturaleza. En cambio, la naturaleza de Jesús fue ser fiel, leal. Amén, hermanos. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dios es fiel, hermanos. Dios es íntegro. Dios quiere enseñarnos día con día. Quiere que seamos leales, que seamos fieles a Dios. Vamos a orar para ser despedidos y sobre todo para entender el principio, el propósito, el objetivo de esta enseñanza, de que debemos de ser leales a Dios. Reconozcamos que somos imperfectos y que todos vamos a fallar, pero abogado tenemos a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros. Amén, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti, mi Dios, para que no nos mires a nosotros, mi Dios, sino que mires a Cristo si mora en nosotros. Que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, quien nos redarguya, quien nos compunja, mi Dios, para hacer tu voluntad, mi Dios. Aún, Señor, en la oración, Señor, que nos ayude a pedir conforme a tu voluntad, mi Dios. Porque hay cosas que no las sabemos, pero el Espíritu Santo en nosotros, que todo lo escudriña y todo lo sabe, puede interceder por nosotros. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros como familia en Cristo, como cada familia aquí representada, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu quien nos siga guiando a toda justicia y a toda verdad, mi Dios. Cada día, mi Dios, seremos probados, seremos tentados, porque cada día trae su propio afán, mi Dios. Pero tú quieres que pongamos nuestra confianza, no en nuestras fuerzas, no aún en nuestro conocimiento, no aún, Señor, en lo que creamos tener o ser, sino en quién somos delante de ti, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a cada uno de nosotros, mi Dios, para ser leales. Fortalécenos en nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras tentaciones, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a ser fieles como Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor.